En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. La primera lectura nos explica cómo eran tratados los leprosos según la ley de Israel. Nos ayudará a entender mejor lo que hará Jesús en el Evangelio, cuando no pondrá ningún inconveniente para que un leproso se le acerque. Escuchemos. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntoma de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. La segunda lectura, Pablo nos invita a reflexionar. Nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para así poder ser buenos seguidores de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús le
se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, va a presentarte al sacerdote. Ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Me quedé durante todo el mes sin hablar y por eso tengo problema ahora, pero espero que me escuchen. Hagamos esta reflexión sobre esta palabra del leproso. El leproso en el lenguaje bíblico siempre ha sido una alegoría, una imagen del pecador. La lepra es imagen del pecado. Y el proceso de esa enfermedad también habla muy fuerte y muy claro cómo es el proceso del pecado. Pues la lepra comienza con una mancha pequeña, blanca, en el cuero. Y alguien podía decir: una mancha, una cosa, no vale la pena de preocuparse por eso. Pero esa mancha después hace que aparezca otra mancha y otra, y poco a poco el cuerpo comienza a pudrirse, la persona comienza a desfigurarse, a hacerse un horror, un cadáver vivo, y lleva a la muerte. Pues así es el pecado. El pecado que llamamos venial, pecado pequeño, una mancha blanca, simpática, inocente. Un pecado simpático, inocente, chiquito. Estupidez, no vale la pena de preocuparse. Es pecado, es lepra. Y si no te preocupas, esa mancha pequeña, tan inocente y tan blanca, que hasta tal vez te cae bien, ¿verdad? Hará que aparecerá otra mancha, y poco a poco se pudrirá tu vida, se va a podrir tu vida, desfigurar horrorosamente y te llevará a la muerte eterna. Eso es el proceso de la lepra realmente, y lo muestra con precisión el proceso del pecado. No podemos ignorar las manchas blancas pequeñas, los pecados veniales. No podemos ignorarlos. Bien, pasamos a ese leproso, a ese santo evangelio. Lo primero, para mí, creo que nos anuncia este santo evangelio, porque leprosos somos todos. ¿Quién de nosotros no tiene mancha? Uno pequeña, otro un poco más grande. Todos somos manchados por la lepra del pecado. Todos la tenemos. Pues aquí estamos como aquel leproso delante del Señor. Y el Señor nos anuncia algo que
que nos hace feliz, que nos hace contentos. El Señor nos declara cuál es su deseo, cuál es su anhelo. Él dice, sí, quiero, yo quiero sanarte, yo quiero que estés sano, quiero quitar tu lepra. Eso es importante, ¿verdad? Que el Señor está dispuesto, no solamente dispuesto, sino el Señor quiere sanar la lepra, el pecado. Ahora, la pregunta es, si yo quiero, dirán ustedes, pues claro, quien no quiera que el Señor nos sane de la lepra, por supuesto que queremos. ¿Quién sabe? Hay unas manchas que nos gustan, hay unas manchas encantadoras que deseamos, que hasta tenemos miedo que no desaparezcan, ¿eh? Realmente queremos, el Señor quiere, realmente queremos. Doy un ejemplo gordo de esa temporada de carnaval. La temporada de carnaval es al mismo tiempo temporada de fornicación. Reparten los preservativos, por algo los reparten, ¿no? Por algo los reparten, no para coleccionar. Es la temporada de fornicación, es la temporada de adulterio, es la temporada de abuso de alcohol, es la temporada de drogadicción. Estando yo fuera, estaba atento a lo que está pasando aquí y todos los días pasaba por las noticias de Aruba y me di cuenta cuántos encarcelados, cuánta atención policíaca para los jóvenes durante esos eventos de carnaval, que son más que 100 personas que han sido atendidas por policía, que son varias personas encarceladas ya. Bueno, eso es de la lepra, ¿o no? Fornicación es de la lepra, una lepra que ya que se pudre. Adulterio es una lepra que ya desfigura toda la familia, ¿verdad? Y alcohol y droga y todo tipo de esos abusos es una lepra, ¿verdad? Ahora, realmente ese pueblo católico que festeja esa lepra, ¿quiere ser curado? ¿Realmente quiere ser curado? Díganme. Si se preparan durante meses largos para poder fornicar cuando llegue el carnaval, si se preparan meses largos para poder adulterar cuando llegue el carnaval, para poder caer en ese desenfreno de alcohol y de droga, si se preparan para eso, anhelan eso, buscan esos ambientes, ¿cómo van a querer curarse? ¿Realmente tú quieres? Bien, es un ejemplo muy gordo, sí, muy gordo, pero mirémonos, cada uno de nosotros, yo también, y encontraremos unas manchas simpáticas que nos caen bien, y como dije, hasta tenemos miedo para que no desaparezcan, ¿verdad? Pues sí. Sí, quiero, dice el Señor, yo quiero. Y el leproso cae de rodillas delante del Señor. Cuando uno cae de rodillas delante del otro, cuando se trata de un asunto de vida a muerte, entonces caes de rodillas y dices, por favor, porque es asunto de vida y muerte. Así, hermanos, cuando el pecado será asunto de vida o muerte para ti, caerás de rodillas delante del Señor y dirás, Señor, yo también quiero, yo quiero también para que me cures. Entonces sucederá. Bien, y pasamos ahora a lo que el Señor le mandó con severidad. Eso es importante, esa palabra también, severidad. Severamente le mandó
al que curó, le mandó a hacer 3 cosas, que él no hizo ninguna de ellas. 3 cosas. Primero le dijo, no hables, no digas a nadie lo que sucedió. Después le digo, vete delante del sacerdote. Él tiene que declarar si has sido curado o no. Aquí es interesante también ese juego de la palabra, que en la primera lectura el sacerdote declaraba leproso impuro. Y en el Evangelio el sacerdote declara leproso puro, sanado, ¿verdad? Tiempo viejo y tiempo nuevo de Jesús. La función del sacerdocio cambia. El sacerdocio antiguo declaraba impuro, el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Cristo, declara puro. Bien. Y la tercera cosa que tuvo que hacer es ofrecer una ofrenda, oblación, sacrificio. Esas 3 cosas le pidió Jesús. Y no solamente le pidió, le mandó severamente para que lo haga. Eso es importante también. Porque importante es callarse. Estamos en la moda de dar testimonios, la moda de los evangélicos que se infiltró dentro de la iglesia, dar testimonios, ¿verdad? El Señor me hizo eso y aquello y otro, públicamente. ¿Qué pasa cuando uno da testimonio públicamente? Cuando uno da testimonio públicamente que el Señor me hizo eso, uno declara también dentro de sí mismo que la obra de Dios en mí ha concluido. El Señor me lo hizo. Claro, listo. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando el leproso lo publicó? Jesús no pudo entrar en ninguna ciudad. No pudo entrar más. Tuvo que retirarse. Y eso sucede. Cuando uno publica el detalle que el Señor le hizo, lo manifiesta públicamente, pues como dije, declara para sí mismo también que la obra de Dios, el poder de Dios en él ha concluido, ha terminado. Y con esto, consciente o inconscientemente, se cierra y no permite para que Jesús entre en ninguna de las ciudades, en ninguna de las áreas de su vida, de su personalidad. La obra de Dios nunca puede ser concluida aquí en la tierra. Nunca puede ser concluida. Esa curación de la lepra es principio de la obra de Dios, que tiene que continuar, porque vivimos en un mundo leproso, tiene que continuar. Callarse quiere decir también permitir para que lo que ha sucedido contigo entre en la intimidad entre tú y Dios. Intimidad con Dios, un secreto que tú guardas, tú y Dios. Así le permites para que Él continúe obrando, continúe curando, para que Él continúe lo que llamamos esa metanoia, esa transformación, esa conversión de la vida que terminará en el momento de tu agonía, ¿verdad? Tu agonía. Eso es importante. Los cristianos de los primeros siglos no daban testimonios. Cuando sucedía algo en su vida, se retiraban al desierto, vivían en cuevas. Y después de años regresaban y la gente decía, ese hombre cambió, esa mujer cambió. Tiene que pasar años, ¿verdad? Y después de años largos, la gente se dará cuenta que algo sucedió en tu vida. Y eso será el testimonio. Eso será el testimonio más fuerte, ¿verdad?, que puedes dar, más verdadero. Porque muchos de los que publicaron esos testimonios milagrosos regresaron después y hasta una vida peor. No les ayudó mucho. Lo segundo, presentarse delante del sacerdote, ¿verdad? Pues aquí
Aquí lógicamente pensamos en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Tú no puedes declararte puro, en el sentido que yo no tengo pecado. No puedes declararte así. Preséntate delante del sacerdote y para que Él lo declare, para que Él, en un encuentro sacramental del sacramento de la reconciliación, te ayude a ver si realmente no hay unas manchas pequeñitas, escondidas, que crecerán si no las eliminas. Crecerán, se pudrirán, desfigurarán. ¿Sí? Sacerdote, la iglesia, la guía moral de la iglesia, el encuentro sacramental de la confesión, sacramento de la confesión, de reconciliación. Y la tercera cosa que le mandó también severamente el Señor era hacer la ofrenda. La ofrenda. Desde entonces, cuando sucede ese encuentro con Dios, que Dios manifiesta su poder en mi vida tiene que transformarse en una oblación a Dios, en una ofrenda viva, una ofrenda viva. No puedo olvidar que me muevo, que respiro en un mundo leproso, un mundo podrido de lepra. Entonces solamente cuando mi vida se hace una vida oblativa a Dios, una ofrenda viva, un sacrificio, porque para cumplir la ley de Dios y vivir el camino de Dios hay que hacer sacrificio, por supuesto. Solamente entonces podré, ¿verdad?, mantener mi salud espiritual. Esas tres cosas nos pide el Señor hoy, en la puerta ya de Cuaresma. Este miércoles iniciaremos Cuaresma, el miércoles de la ceniza, ¿verdad? Y el Señor ya unos días antes nos dice: yo quiero, de mi parte estoy disponible y quiero sanarlos, pero solamente a los que quieren. No puedo sanar al que no quiere. No puedo quitarle la mancha al que no quiere para que la quite, ¿verdad? Y nos invita pues a esto. Nos invita a tratar el pecado como asunto de vida y muerte, porque así es. Es un asunto de vida y muerte. También el pecado venial es un asunto de vida y muerte, porque es la mancha de la misma lepra, que continuará si no se quita, si no se cura, continuará pudriendo. Ya nos hemos encontrado con Él en la palabra, y ahora, como lo hizo con el leproso, le tocó, no le tenía asco, no le tenía miedo, no le tenía rechazo, le tocó para decirlo: estoy cerca, no temas, yo quiero. Con nosotros hará algo mayor, nos alimentará con su cuerpo, se transformará en mí, se transformará en ti. Cristo con tu apariencia, pero no serás tú después de recibir la Santa Comunión, no serás tú, será Cristo en ti, serás tú en Cristo. Ya no es solamente tocar con la mano, es hacerse uno con el leproso. Cristo se hará uno con el leproso, ¿verdad? Pero curará o no, depende si quieres o no. ¿Me lograron escuchar un poquito? Qué bien. Nos ponemos de pie, hermanos.